el documento plantea que Estados Unidos necesita en la coyuntura actual colocar la guerra política en la máxima prioridad dentro de la estrategia de seguridad nacional de esa nación, ¿no? Lo que pone de manifiesto este manual o libro blanco de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos para la guerra política es no establecer una diferencia marcada precisamente entre guerra y paz. Digamos que la guerra es permanente, ¿no? Lo que adopta distintos instrumentos y que incluso la guerra convencional, utilizando las Fuerzas Armadas, es cada vez menos efectiva para los intereses hegemónicos de los Estados Unidos. Que hay muchas formas de hacer la guerra por vías no convencionales que han demostrado ser más efectivas, y dentro de eso la guerra política es muy importante para los Estados Unidos, ¿no? Que yo diría que, bueno, se utiliza ese concepto de guerra política, pero tampoco, cuando uno lo analiza a fondo, es tan distante de lo que podemos catalogar como guerra cultural, lo que podemos catalogar como guerra no convencional o la guerra de cuarta generación. Es decir, hay pequeños matices conceptuales que diferencian este tipo de guerra, pero al final están refiriéndose de alguna manera a lo mismo, ¿no? En cómo cada vez más utilizar menos las fuerzas militares directas, las hostilidades de enfrentamiento militar, y hacer la guerra por otros medios. Es decir, ya no serían los soldados, ya no serían los fusiles los que tendrían el mayor protagonismo, sino, por ejemplo, el propio Internet, las redes sociales, la influencia política, que ayuda también, como plantea el documento, un poco invisibilizar la presencia directa de las estructuras de poder de los Estados Unidos en determinados escenarios internacionales, y le da más posibilidades de poder enfrentar todos los retos que está enfrentando hoy la hegemonía norteamericana a nivel internacional. Ellos están en un momento, digamos, de sobredimensionamiento imperial. ¿Qué significa esto? Que tienen más desafíos a su hegemonía que en otras épocas históricas, y que sus capacidades realmente, al menos sus capacidades para hacer una guerra de este tipo, ¿no?, convencional, se están reduciendo cada vez más y está siendo cada vez menos efectiva. Entonces, por lo tanto, estas variantes de guerra no convencional le dan más posibilidades para enfrentar, de acuerdo a las circunstancias, al terreno donde se lleven adelante, le da más posibilidades de obtener mayor éxito, ¿no? En el contexto actual de América Latina, cuando uno analiza este libro blanco, es impresionante, ¿no?, la cantidad de elementos que uno descubre, ¿no?, que se están llevando a la práctica, ¿no? Algunos podrían pensar de que son estrategias distintas, que no hay coherencia realmente en el diseño de política que está llevando adelante Estados Unidos con relación a Cuba y con lo que está haciendo en América Latina en sentido general. No se da cuenta que hay mucha relación, que hay total coherencia, lo que se adecúan dentro de estas estrategias de guerra política, guerra no convencional, se adecúan a cada contexto, ¿no?, a cada país en particular, pero responden todos a la misma lógica. Incluso ahí hablan en el documento, utilizan los conceptos, por ejemplo, de diplomacia coercitiva, diplomacia persuasiva. Y bueno, uno se da cuenta como, por ejemplo, en América Latina, lo que ha pasado, por ejemplo, en Brasil, en Argentina, lo que está pasando en Venezuela, en Bolivia, evidentemente Estados Unidos está detrás de muchos de estos procesos, pero bueno, como son estrategias mucho más inteligentes, mucho más sofisticadas de guerra política, de guerra cultural, de guerra de cuarta generación, precisamente lo que busca es invisibilizar un poco la presencia norteamericana en esas circunstancias, ¿no? Es un poco volver a la etapa de Eisenhower, de lo que ellos hablaban de la negación plausible, ¿no? Tratar por todos los medios de que la mano de los Estados Unidos no aparezca y que todo el mundo interprete que, bueno, que se debe a fenómenos internos que están pasando en esos países. Y este manual demuestra que hay toda una estrategia muy clara hacia estos países, hacia América Latina, también hacia Rusia, hacia China, es decir, hacia todas las realidades que de alguna manera desafíen la hegemonía
norteamericana a nivel global. Se adecua perfectamente a lo que está pasando con relación a Cuba a partir de los anuncios del 17 de diciembre del 2014. Yo creo que cada vez se ha puesto más de manifiesto, ¿no?, cuánta razón tenía Esteban Morales cuando hizo su trabajo en los inicios incluso de la administración Obama, señalando que Obama dividía el bloqueo en dos. En lo que afecta más directamente al gobierno cubano, en eso mantiene de alguna manera la presión, no hay cambio significativo, y en todo aquello que afecta más directamente al ciudadano común cubano, en eso es donde se hacen las flexibilizaciones con una motivación política detrás muy clara, ¿no?, que respalde los intereses políticos y de guerra política que está llevando adelante Estados Unidos también contra la revolución cubana, y en ese sentido siguen de alguna manera implementando tanto la diplomacia coercitiva, que sería el bloqueo y el resto de la estructura de hostilidad que todavía permanece de la política de Estados Unidos contra Cuba, porque todavía está la ley de ajustes cubano, están todos estos programas que politizan, ¿no?, el tema migratorio cubano, está la presencia todavía norteamericana en Guantánamo, el financiamiento a la subversión interna que atenta contra el orden constitucional de Cuba. Eso Estados Unidos ha planteado una y otra vez que lo va a mantener, y por lo tanto eso forma parte también de la diplomacia coercitiva y se relaciona también con la persuasiva, ¿no? Y en ese sentido uno se puede dar cuenta cómo todas las flexibilizaciones, que los 4 llamados paquetes de medidas, todos han tenido una intención política muy clara, que es lo que el gobierno de los Estados Unidos denomina empoderar a la sociedad civil cubana, sobre todo muy dirigido hacia el sector privado. Algunos congresistas de extrema derecha y de la extrema derecha cubanoamericana, pero que bueno, ellos ni siquiera son partidarios de hacer más énfasis en la guerra política. Ellos son más partidarios del aislamiento total, de que no haya ningún tipo de contacto, de cerrar todo tipo de influencia, y consideran que el bloqueo económico, manteniéndolo intacto sin ningún tipo de cambio, es funcional a la subversión, a la guerra política. Hay otros dentro del propio Congreso y dentro de las estructuras de poder de los Estados Unidos, dentro de la administración Obama, por supuesto, que consideran que no, que el bloqueo y que la política anterior de Estados Unidos contra Cuba, sin el más ligero cambio, no es funcional a la subversión, no es funcional a la guerra política, y que hay que buscar una mejor instrumentalización de ese bloqueo, precisamente flexibilizar en aquellos aspectos que puedan dar una mejor imagen de los Estados Unidos a lo interno de la sociedad cubana y también a nivel internacional, y que ayuden a los intereses de esa guerra política, y por el otro lado mantener sí aquellos aspectos fundamentales del bloqueo que dificultan, ¿no?, el escenario al gobierno cubano para poder llevar adelante su estrategia económica. En eso todavía mantienen las tuercas, digamos que cerradas, y piensan que con ese juego, que al final en términos más populares es el juego del garrote y la zanahoria, y no dicho por mí, dicho por el propio Obama 2 días después del 17 de diciembre del 2014, en una conferencia de prensa donde le preguntaron sobre el nuevo enfoque de política hacia Cuba, y él decía casi textualmente, ¿no?, que bueno, que estarían en mejores circunstancias con este nuevo enfoque de utilizar tanto palos y zanahoria, ¿no?